Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Vamos a tener el placer de recibir a Curro Polo. En este caso, Curro Polo para mí es una de las personas referentes ahora mismo en el mundo de las bebidas y sobre todo en la innovación dentro del mundo de las bebidas y más específicamente en la parte de bebidas no low. Actualmente además tenemos muchísima suerte porque está haciendo su PhD, su doctorado con Basque Culinary Center y también con Ama Brewery, aquí cerquita, que les tendremos hoy también, y nos va a intentar trasladar desde una perspectiva científica qué pasa en estos procesos de fermentación dentro del mundo no-low. Muchas gracias, Curro, bienvenido. Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Como bien ha dicho Esther, yo estoy haciendo una tesis doctoral, que para los que no sabéis qué es eso, es un proceso de unos 4 a 5 años de una búsqueda continua de financiación. Entonces voy a dejar mi bizum al final de la ponencia, ¿vale? Para que quien quiera colaborar en nombre de la ciencia... Es broma, no cojo bizums. Bueno, a mí Esther me escribió y me propuso un título que tela de título. No-low, un mundo de metamorfosis. Entonces, claro, pues yo estuve dándole unas cuantas vueltas y yo decía, a ver qué chapa les voy a contar a esta gente que les pueda parecer interesante. Y dije, bueno, pues voy a pensar en algún tema igual que yo haya estado estudiando, que haya estado leyendo y que a mí me parezca fascinante. Y es, amigos, el tema del sexo. Pero el tema del sexo entre levaduras, ¿vale? Nos vamos a meter un poquito más a fondo. Entonces yo me he tomado el lujo de ponerle un subtítulo a esta breve charla de unos 20 minutos. No-low, un mundo de metamorfosis, sexo entre levaduras, un tema fogoso en la industria de la bebida. Como no me parecía lo suficientemente académico, le he dado una vuelta. No-low, un mundo de metamorfosis, perspectivas candentes sobre la mitosis celular e incitaciones académicas al voyerismo microbiano. Esto vamos a tratar en estos próximos 18-17 minutos, ¿vale? Pero bueno, yo me dedico a estudiar las levaduras. Trabajo con ellas, me fascinan y además vivimos rodeados de ellas. Sin embargo, levadura es una palabra que depende de a quién tú le vayas a preguntar, probablemente te dé una definición u otra. Sin más dilación, yo tengo algún amigo, por ejemplo, que trabaja en bioingeniería y para él la levadura es esa placa Petri que crece en una especie de gelatina y que luego él coge y modifica genéticamente. Si hay alguien que venga de la industria del vino, probablemente la levadura sea ese acto de una burbuja en un mosto de uva. La foto esa que pone pandemia 2020, confinamiento, que es una masa madre, también representa una simbiosis de levaduras. Para mi abuela solo hay una levadura, que es la levadura royal, única y omnipresente, y a mi hermana le dije el otro día que me dijese qué cree que es una levadura para ella, y me mandó una foto de un pan Bimbo, lo cual también me pareció bastante sugerente. Entonces, ¿realmente de qué hablamos cuando hablamos de levaduras? Bueno, hablamos de un microorganismo. Hablamos de un microorganismo que es muy pequeñito, de hecho es un microorganismo unicelular, y es unicelular porque solo tiene una célula. Ya veréis que somos muy creativos en el mundo de la ciencia. Y en específico es un microorganismo que lo llamamos eucariota. Además me parece muy bello porque el otro día buscando la etimología de la palabra eucariota viene a decir algo así como que solo tiene una nuez, ¿vale? Que estando en el País Vasco, pues hablar de nueces me parece bastante divertido. En concreto tiene un núcleo, ¿vale? Las células eucariotas tienen un núcleo. Y bueno, como los seres humanos, las células tienen muchos organillos dentro de sus membranas, pero a mí el núcleo se me antoja especialmente bello. Y se me antoja especialmente bello por una razón, y es porque en el núcleo se esconde el código genético. Entonces vamos a hacer un ejercicio tremendamente simplista de tratar de explicar un poco qué es esa palabra que hemos visto muchas veces en CSI, que es el ADN. Si nosotros tuviésemos que representar gráficamente el ADN, podríamos imaginar un libro como un catálogo de supermercado con muchos códigos de barras. En el caso de las levaduras, tendría 16 códigos de barras, ¿vale? Y si nosotros hiciésemos zoom en esos códigos de barras, podríamos llamar a cada código un cromosoma. Pero es que si pillamos una cámara mucho más potente y hacemos un poquito más de zoom, nos encontraremos que ese código de barras está conformado por un montón de barras, las cuales cada una podríamos llamarlas genes, ¿vale? Pero si vamos un poquito más allá, veremos que el gen en realidad está formado por una serie de combinaciones y depende de cómo nosotros vayamos combinando esas partes, le damos a la levadura o a la célula un superpoder. Es un poquito más complejo, sería como que fueran unas proteínas que le dan el superpoder, pero a grandes rasgos
esta combinación de genes es lo que realmente dice a la levadura qué es y cómo chilea ella por la vida. Por ejemplo, podría decir, pues, oye, yo tengo la capacidad de fermentar maltosa, o yo produzco un aroma X, o yo, a partir de cierto grado alcohólico, caput. Y todo esto lo juntamos en una palabra que se llama fenotipo. El fenotipo viene a ser un poco como la personalidad de la levadura, la personalidad de la célula. Y el fenotipo depende de dos cosas. Por un lado, del genotipo, que es lo que hemos mencionado del juego de genes, y por otro lado, de los factores ambientales. Por ejemplo, un camaleón se puede volver de colores. Tiene el genotipo de cambiar de color. Pero tiene que suceder algún factor ambiental para que ese camaleón cambie de color. Sucede lo mismo con las levaduras. Una levadura puede tener el genotipo de producir alcohol, pero tiene que estar en ciertas condiciones, como pueden ser las carencias de oxígeno, para que realmente comience a producir alcohol. ¿Y por qué os estoy soltando toda esta chapa? Porque el fenotipo, de alguna forma, determina el sabor. Y esto vamos a ir viendo, sobre todo al final, que en esto de la industria no-blow se nos da muy bien alterar fenotipos. ¿Qué es el sabor? Mirad, si nosotros imaginamos es una levadura, imaginaros que esa cosa verde es una levadura, la levadura pues nosotros la inoculamos en un caldo y empieza pues a chilear un poco por la vida. La levadura va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, hasta que llega un punto en el que se muere, ¿vale? Imaginaros que esa línea pues, puede ser un mosto de lo que sea. Cuando la levadura va fluyendo, en ese mosto ya hay ciertas moléculas presentes. Están ahí también flotando y la levadura pues, se va encontrando con ellas y empieza a interaccionar. Esta levadura comienza a producir también otro tipo de moléculas y se empieza a suceder una operación en cascada, que a veces llamamos fermentación, y que es que estas moléculas también empiezan a interaccionar entre otras. Y esta interacción entre otras empieza a producir incluso más moléculas y más moléculas y más moléculas. Y todo ese cómputo de cosas de colores de diferentes tamaños, a mí es lo que me gusta entender como sabor. ¿Por qué? Mirad, hay muchas formas de categorizar las moléculas. Una de ellas podría ser por su peso. Generalmente, cuando una molécula pesa poquito, decimos que tiene una volatilidad alta, en la gran mayoría de los casos. ¿Y qué quiere decir tener una volatilidad alta? Literalmente que se puede evaporar con más facilidad. Y cuando una molécula pesa mucho, no lo puede hacer. Entonces, si pensáis, por ejemplo, en un vino, o en un vino no-blow desalcoholizado, cuando nosotros empezamos a agitar la copa, lo que está sucediendo ahí es que las moléculas que tienen baja volatilidad se empiezan a quedar en nuestra lengua. Y las que tienen alta volatilidad las podemos empezar a detectar por la nariz. Y todo esto, ¿por qué mola? Aparte de que porque cuando estamos oliendo un vino en verdad nos estamos metiendo ese vino por la nariz. Por otras muchas razones. Porque la combinación de lo que detectamos con la nariz y lo que detectamos con la lengua, podríamos decir que es el sabor. Pero hay una tercera cosa que es muy importante en esta ecuación, que es el cerebro. Si nosotros solo hablásemos de moléculas, en verdad son solo reacciones químicas. El cerebro es el que se encarga de coger toda esta información y codificarla. Y esto es tremendamente bello porque depende de cada uno de vosotros cómo vosotros vayáis a interpretar esas sensaciones que os están dando vuestros receptores químicos en el cuerpo, que en este caso serían la nariz y la lengua. Bien, os he soltado un poquito la chapa de una cosa que podría ser el sabor. Pero hemos estado hablando todo el rato de, bueno, levadura, levadura, levadura. No hay una sola levadura. De hecho, hay un montón de tipos. Normalmente, en estos casos, sobre todo en el mundo de la ciencia y cuando estudiamos el mundo del sabor, se habla generalmente de un tipo de levadura, ¿vale? Que es la Saccharomyces cerevisiae. Y hablamos mucho de ella principalmente porque fue la primera levadura y de las únicas que nosotros hemos podido meter en una máquina muy chula y aislar todo su código genético, lo cual nos ha permitido a nosotros entender todo de esa levadura. Y es normalmente la levadura pues, que también más se usa en medicina, etcétera, etcétera. Pero la realidad, amigos, es que hay muchísimos tipos de levadura. Y para que nos hagamos una idea de esa primera levadura beta 0 hasta la Saccharomyces cerevisiae que podemos estudiar hoy, con la que producimos nosotros, la gran mayoría de casos, han pasado una friolera de 325 millones de años. Yo, por ejemplo, estuve 1 año y pico estudiando una levadura que está más o menos ahí a la mitad, que igual si a algún compañero de la industria del vino le suena, que es la Brettanomyces, que es como un poco como la levadura más hateada del planeta porque produce cosas que a la gente generalmente no le gustan, pero que es fascinante. Bueno, el tema de lo que íbamos a hablar, el sexo entre levaduras. Para hablar de sexo entre levaduras, primero tendríamos que hablar un poco de lo que es el antisexo entre levaduras. ¿Qué sería esto? ¿Vale? Normalmente,
Cuando tú coges un libro de biología o empiezas a leer un poquillo sobre las células, te cuentan que las células se reproducen dividiéndose, ¿vale? Esto tiene un nombre y es el de mitosis. Lo que sucede es que una célula tiene ese ADN que hemos mencionado antes y entonces es capaz de dividir su núcleo en dos y formar dos células genéticamente iguales. Y esto es muy, muy relevante, porque si nosotros tenemos dos células que son genéticamente iguales y las podemos reproducir, tenemos algo que generalmente en la industria nos viene muy bien, que se llama estandarización. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos producir a gran escala más o menos y casi igual teniendo el mismo producto. Y esto es tremendamente importante. Y esto es, pues, como yo creo que la gran mayoría de personas solemos entender la propagación celular. Pero hay una segunda forma, que es mi favorita, si se puede decir, que es la meiosis, ¿vale? Y es la reproducción sexual. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, en condiciones adversas, que suelen ser en la naturaleza, las células no están muy cómodas. Las levaduras, de hecho, suelen estar en lo que llamamos en un sistema de adversidad. No lo tienen nada fácil poder reproducirse. Y entonces la naturaleza lo que ha sabido crear son dos tipos de células. Unas que las llamamos como MAT-alfa y otras que se llaman el MATA. Y esto básicamente lo que hacen es que producen una serie de, digamos, de hormonas, si las queremos llamar así, y la hormona que produce MAT-alfa atrae a MAT-A y viceversa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa un poco lo mismo que nos contaron con la cigüeña, y es que se abrazan mucho mutuamente y tienen una combinación de núcleos. A mí la historia de la cigüeña no me la contaron exactamente así, pero os podéis imaginar. Los dos núcleos de la levadura 1 y de la levadura 2 se fisionan, y entonces la levadura pasa a tener un núcleo que tiene información genética, tanto de papá como de mamá. Por eso tampoco nunca podremos ser genéticamente iguales a nuestros padres, lo cual creo que es una ventaja. ¿Y qué hace esta levadura justo después? Una vez que tiene ese código genético, tanto de una como de otra, multiplica su ADN. Este proceso se conoce como la meiosis. Y cuando multiplica su ADN, pasa de ser una célula que se llama haploide, que quiere decir que solo tiene una copia de sus cromosomas, a tener dos. Y cuando tiene estas dos copias de los cromosomas, que aquí viene lo gordo, entre los cromosomas se comienzan a compartir información entre ellos. Y lo que sucede es algo más o menos así. Esa célula de levadura, que tenía esas dos copias de los ADNs de papá y mamá, pasa a tener 4 pequeñas esporas, que se llaman ascoesporas, con, si os dais cuenta, 4 células o 4 células en potencia diferentes. Y una vez que la levadura continúa su ciclo, pasa justamente a tener 4 células totalmente diferentes con 4 fenotipos diferentes. ¿Y por qué es esto interesante? Porque de una cosa nacen 4. Es decir, cuando hablamos de meiosis, en verdad estamos hablando de diversidad. Tener en cuenta que estas 4 levaduras, ese mosto que hemos dicho que es la vida de la levadura, lo van a transitar de formas muy diferentes. Es decir, una va a reaccionar con un compuesto, otra va a reaccionar con la otra, y de la misma célula que teníamos, de repente tenemos, si queréis llamarlo, 4 bebidas diferentes. Esto se hace mucho a escala laboratorio. Muchas veces, por ejemplo, si os vais os invitaría a meteros en whitelabs.com o en Scarmen Labs, que son canadienses, y ellos venden un montón de cepas de levaduras. Una técnica que a mí me parece chulísima para conseguir que nosotros podamos producir bebidas con sabores diferentes es que ellos cogen una especie de PlayStation extremadamente avanzada que tiene una pequeña aguja. Y entonces ellos meten esa levadura en ese microscopio que veis ahí, que ya son 4 levaduras diferentes, y la van pinchando, y la van aislando, y así podemos obtener pues, la cepa que queremos en cuestión. Esto los humanos lo hemos llevado haciendo miles y miles de años. Cuando nosotros producíamos un caldo fermentado, llámalo cerveza, llámalo vino o llámalo pan si quieres, nosotros a través de la lengua, que es un detector muy interesante para hedónico, seleccionábamos las cepas que más nos gustaban. Y estas cepas las cogíamos y producíamos con ellas. No sé si vais viendo la lógica de que es siempre una lucha entre la meiosis y la mitosis celular. Pero bueno, meiosis sería igual a diversidad y mitosis sería igual a estandarización. Y ahora viene el momento en el que esto lo tenemos que, digamos, combinar de alguna forma con la industria no-low. Bueno, antes de nada vamos a hacer un pequeño recap de lo que hemos hablado. Sabemos, para recordarlo, que el genotipo determina el tipo de reproducción. Sabemos que el tipo de reproducción va a determinar el fenotipo. Y también sabemos que el fenotipo y la composición del sustrato determinan parcialmente el sabor. Por ende, si nosotros somos capaces de comprender el genotipo, la composición del sustrato y el fenotipo, podemos comprender y de alguna forma predecir el sabor. Y esto se vuelve tremendamente relevante porque
creo que si algo caracteriza a la industria no-blow es que no tenemos ninguna clase de complejos para fermentar. Es decir, fermentamos un caldo de remolacha, fermentamos unas bayas, fermentamos un poco de todo porque tampoco tenemos una tradición muy arraigada. Y esto lo que hace, si lo pensáis desde el espectro de la ciencia, es que lo que estamos haciendo es meter un input de sustratos alucinante. O sea, estamos haciendo que la ecuación del sabor, de lo que antes solo se podía producir con una cosa, se vuelva tremendamente exponencial. Porque recordar que cada levadura con su fenotipo va a reaccionarse de forma diferente con el caldo en el que se encuentra. Y aparte, hacemos una cosa que es que nos autolimitamos. Nos ponemos un límite. Y esto es muy interesante. Mirad, yo hace unos años estuve trabajando en el restaurante de Mugaritz, que para los que no lo conozcáis es una chuletería a las afueras de San Sebastián, que la chuleta siempre les queda un poco rara. Y en ese sitio ellos siempre decían que había una forma de producir muy interesante, que era con la autolimitación. Ellos decían, bueno, tú tienes que producir un plato, pero te va a poner una condición, y es que este plato solo puede ser blanco. Cromáticamente solo puede ser blanco. Trabaja con almendras, trabaja con merluza, trabaja con lo que quieras, pero hay una regla para producir este plato. Y es que jamás debe ser de otro color que el de blanco. Y esto es un poquito lo que hacemos en la industria no-blow cuando nos ponemos esa línea de nosotros tenemos que producir bebidas con un 0,5, con un 1,5, porque sin darnos cuenta, al nosotros ponernos esa línea, nos estamos volviendo mucho más creativos, porque nos fuerza a, si queremos ir a un nivel muy tocho, modificar genéticamente levaduras para que a través de ciertos porcentajes de etanol ya no sean productivas. Nos toca ver otras cepas que naturalmente no tenían capacidad de producir tanto alcohol. Nos toca pensar formas de nosotros podernos deshacer de esa cantidad de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya como conclusión final, quería mostraros esta imagen. No sé si vosotros estáis familiarizados, pero bueno, aquí tenéis probablemente dos de los discos de rap más históricos, mejores y más importantes del rap en castellano. ¿Vale? Por un lado está Vicios y Virtudes, de Violadores del Verso. Este álbum nace en el momento justo y lo pongo aquí porque para mí este álbum representa la mitosis, representa el saber hacer la tradición, el reproducir algo de forma muy bien que ya existía. Vicios y Virtudes nace en el 2000 y pico copiando mucho los esquemas del rap americano. Había una base de rap en Zaragoza, que es de donde viene este grupo, y ellos siempre fueron los primeros en recibir estas cassettes del rap americano que ya estaban marcando una serie de dogmas muy interesantes. Y en Vicios y Virtudes ellos reproducen el 4x4, el bombo caja y la rima consonante. Y luego, años después, uno de los integrantes de esta banda sale con una marcianada absoluta, que es la meiosis del rap, que es el Jazz Magnetism. Jazz Magnetism es un disco en el que KCO, formador también de Violadores del Verso, decide juntarse con una banda de jazz a mezclar variables y a ver lo que pasa. Y esto es un poquito lo que pasa en la meiosis celular. ¿Hay alguno mejor que el otro? En absoluto. Dependerá del uso que le queramos dar. Pero ambos forman esta gran familia que es el rap, como puede ser la mitosis y la meiosis, en el mundo de la fermentación. Así que nos va a dar un poco más la chapa. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar para preguntarte que ahora mismo, según he entendido, estás más enfocado en la meiosis, ¿no? Aunque has tenido que saber un poco esa parte de estandarización, pero que ahora a ti particularmente te interesa la meiosis. ¿Hay alguna cepa de levadura en concreto o alguna reacción que hayas visto ahora mismo que digas, wow, con esta estoy disfrutando mucho, estoy viendo nuevos perfiles de sabor? Bueno, hay una muy interesante, que hay una cepa, hay un gen que ahora está muy de moda en Europa, ahora no se pueden comprar aún, pero llegará, que es las que liberan tioles, que esto en la industria del vino se lleva haciendo mucho. Ciertos componentes de las pieles de uva son una molécula muy larga y hay ciertas levaduras que tienen la habilidad de ir y romper esa molécula y da la casualidad que cuando esa molécula se rompe genera aromas a melocotón, a fruta de la pasión, pero de una forma exagerada. Y hay un señor muy inteligente en Nueva Zelanda que se dio cuenta de esto y él empezó a irse por todos los viñedos, porque la Sauvignon Blanc, al parecer, tiene mucha cantidad de esta molécula, y el señor muy listo se dio un paseo por todos los viñedos de Nueva Zelanda, recogió todas las uvas que habían usado para hacer vino, las deshidrató, hizo polvo con ellas y las vende carísimas. Y esto, cuando tú lo combinas con esa levadura, que es la Thiol Releaser, de repente de una cosa que podía ser agua, azúcar y un poco de nitrógeno, le metes esa levadura y esas pieles de uva y tienes un maracuyá, una fruta de la pasión que a mí me fascina. Sí, eso sería un poco... Suena increíble, la verdad. Yo sé que en Estados Unidos sí que se trabaja mucho con levaduras tiolizadas, ¿no? También intentan. Sí, eso es. Sí. Es que aquí aún no, la ley europea es como bastante más estricta a la hora de modificar genéticamente microorganismos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.